Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dios tiene. En este artículo, se revisa la historia de los conceptos de alma, mente y espíritu para negar que tales términos se aplican correctamente a Dios. Las posiciones tomadas sobre la naturaleza de la mente y la divinidad se revisan a través de la tradición filosófica griega hasta la filosofía agustina islámica. En la filosofía islámica, no se entiende que Dios tenga una mente, pero sin embargo es saber, querer y vivir. ¿Dios tiene una mente? Resumen, los teístas a veces describen a Dios como una mente sin cuerpo. En este artículo, se revisa la historia de los conceptos de alma, mente y espíritu para proporcionar antecedentes históricos a la negación de que tales términos se aplican correctamente a Dios. Las posiciones tomadas sobre la naturaleza de la mente y la divinidad se revisan a través de la tradición filosófica griega hasta la filosofía agustina islámica. Se muestra que existen importantes tradiciones teológicas, incluida la corriente dominante en la filosofía islámica, en las que no se entiende que Dios tenga una mente, pero sin embargo, es saber, querer y vivir. Palabras clave: Dios, alma, mente, espíritu, psique, nous, persona, yo, dualismo, Platón, Aristóteles, Plotino, Boecio, Agustín, Descartes, Ibn Sina, Mulla Sadra. Introducción. El consenso entre los escritores contemporáneos de inglés parece ser que Dios tiene una mente, o es una mente sin cuerpo. Algunos filósofos incluso consideran que esto es una verdad analítica. Dios se define como una persona, y las personas se definen en términos de mentes o capacidades mentales. Tales filósofos consideran que negar la existencia de una mente divina es ser un ateo. La idea de que Dios debe considerarse una otra mente aparece en el título de un libro de Alvin Plantinga, y fue afirmada hace un siglo por William Ernest King de la siguiente manera: hemos encontrado a Dios en primer lugar como otra mente. Un sujeto individual, completamente activo, y ninguna guerra de predicados puede invadir esta certeza. 2. Los dualistas psicofísicos sostienen que todo está extendido en el espacio o no, y que lo que se extiende es corpóreo o físico, mientras que lo que no es mental o mental. Así, el mundo está compuesto de cuerpos y mentes. En esta imagen dualista, los seres humanos también tienen un cuerpo y una mente. La idea de dividir la sustancia en lo físico y lo mental de esta manera generalmente se atribuye a Descartes, por lo que se la conoce como dualismo cartesiano. Reúne a Dios, a los ángeles, a las almas humanas, al cielo y al infierno, junto con las impresiones sensoriales, los dolores, las esperanzas, los miedos y los pensamientos en la categoría de lo mental y lo mental, sustancia no extendida, mientras que se entiende que las cosas físicas incluyen lo que ocupa espacio. La división entre lo material y lo inmaterial no fue hecha de esta manera por Platón o Aristóteles, ni se puede encontrar en la Biblia o el Corán. La antigua noción griega del alma era la de un principio de vida, no la de una mentalidad inmaterial. En el siglo V a.C., Empédocles podía escribir sobre mecanismos perceptivos y procesos de pensamiento sin siquiera mencionar el alma, la psique. 3. Si Platón, o cualquiera de los antiguos griegos eran dualistas, no eran dualistas cartesianos. Para Descartes, la intelección humana sirve como el modelo sobre la base del cual debe entenderse el intelecto divino. Confieso fácil y libremente que la idea que tenemos del intelecto divino, por ejemplo, no difiere de la que tenemos de nuestro propio intelecto, excepto en la medida en que la idea de un número infinito difiere de la idea de un número infinito. Número elevado a la segunda o cuarta potencia. Y lo mismo se aplica a los atributos individuales de Dios de los cuales reconocemos algún rastro en nosotros mismos. 4. Cuando intenta explicar que no es necesario que haya ningún elemento corpóreo para la intelección, Descartes apela a una inmediatez abstracta que puede atribuirse tanto a las percepciones intelectuales humanas como a las divinas. Estoy tomando la palabra idea para referirme a lo que la mente percibe inmediatamente. Usé la palabra idea porque era el término filosófico estándar usado para referirse a las formas de percepción que pertenecen a la mente divina, aunque reconocemos que Dios no posee ninguna imaginación corporal. 5. Pero Descartes se separó de la tradición al incluir percepciones e imaginaciones dentro del ámbito de lo mental. Anteriormente, estos se consideraban comunes entre los seres humanos y los animales, por lo que no eran distintivos de la facultad intelectual. 6. Descartes pudo retener la idea de que la mente humana distingue a los humanos de los animales al negar cualquier vida mental para los animales, tomando los estados de facultades que antes se consideraban comunes tanto a los humanos como a los animales fuera del ámbito corporal y poniéndolos en la mente. Al igual que Platón, Boecio, c. 480, c. 525-6, divide las sustancias en lo corporal y lo incorpóreo de una manera que no coincide con la división cartesiana entre la sustancia física y la mental. Boecio divide las sustancias incorpóreas en racionales y no racionales. Él considera que los espíritus o almas animadoras de las bestias son sustancias incorpóreas no racionales. Se considera que Dios se diferencia de otras sustancias racionales porque Él es, por naturaleza, inmutable e impasible, mientras que los ángeles y las almas solo son inmutables e impasibles por la gracia divina. Ser una persona, según Boecio, es una sustancia particular que tiene una mente o intelecto, o es racional, y considera a Dios como una persona en la medida en que es una sustancia particular incorpórea con una mente.
Ahora, de todas las definiciones que hemos dado, queda claro que la persona no puede ser afirmada por cuerpos que no tienen vida, porque nadie dijo nunca que una piedra tenía una persona, ni tampoco por seres vivos que carecen de sentido, porque tampoco hay persona de un árbol, ni finalmente lo que está desprovisto de mente y razón, porque no hay persona de un caballo o buey o cualquier otro de los animales que mudos e irracionalmente viven una vida de sentido solamente, pero decimos que es una persona de un hombre, de Dios, de un ángel. 7. Boetius continúa con el punto de que si bien las sustancias pueden ser particulares o universales, solo los particulares son personas. Sin embargo, como Descartes, Boecio considera que Dios es una mente incorpórea, la que posee intelecto o razón. Como Boetius deja en claro, ser una persona implica tener una mente. Sin embargo, cuando Boecio sostiene que Dios tiene una mente, no quiere decir que Dios tenga lo que hoy se denominaría estados psicológicos, como tener deseos, pasar ideas, sentimientos o cualquier tipo de imagen mental. Entonces, a pesar del hecho de que Boecio afirma que Dios es una persona y tiene una mente o intelecto, sería un error atribuir a Boecio la opinión de que Dios tiene una mente y es una persona en el sentido moderno de estos términos. Boecio considera a Dios como una sustancia, porque todas las personas son sustancias, y Dios es una persona. Esta es también una posición en la que no hay consenso. Avicena, 980-1037, por ejemplo, argumentó que Dios no es una sustancia, aunque concedió que hay un sentido en el que uno podría decir correctamente que Dios es una sustancia. Si por sustancia se entiende todo lo que no es un accidente, entonces se podría considerar a Dios como una sustancia. Esto sería engañoso, sin embargo, desde la perspectiva de Avicena, porque sugeriría que la sustancia podría considerarse un género bajo el cual Dios sería incluido junto con otras sustancias. Mientras Boecio coloca a Dios junto a otras sustancias racionales, con la diferencia de que su inmutabilidad e impasibilidad son por naturaleza y no por gracia. 8. Las distinciones entre quirities en sustancia y otras categorías solo son apropiadas para entidades contingentes. Avicena proporciona razones para poner énfasis en la trascendencia divina. Dios trasciende las categorías aplicadas a los contingentes. Las reflexiones de Philip Blond sobre Duns Scotus, 1266-1308, lo llevan a un punto similar. A Scoto le preocupaba que la trascendencia radical de Dios lo hiciera imposible de conocer. Para que Dios sea conocido, Scoto argumentó que el ser es unívoco, para lo creado y lo no creado. A Blond le parece que este movimiento es reprensible, y contrariamente a las enseñanzas tomistas, esta univocidad de ser de Dios y la criatura, por lo tanto, marca el momento en que la teología se volvió idólatra. Porque los teólogos habían ignorado contra lo que Tomás ya les había advertido, que nada puede ser predicado unívocamente de Dios y otras cosas. 9. Boecio, sin embargo, se había vuelto unívoco a los siglos creados y no creados antes de Scoto, en contra de lo que Avicena y siguiéndole a Aquino, le recomendaría. Si Dios no es una sustancia, se seguiría que Dios no es una persona, ya que, según Boecio, una persona es una sustancia con una mente. Por lo tanto, los argumentos en contra de poner a Dios en la categoría de sustancia, como los de Avicena, Blond, Tillich, antirrealistas religiosos y otros, también podrían usarse para argumentar que Dios no es una persona. Ya que solo las sustancias particulares pueden ser personas, y dado que una sustancia particular es una persona solo si tiene una mente, si Dios no es una sustancia, entonces Dios no tiene una mente. El problema, sin embargo, es más complicado de lo que un argumento de este tipo podría llevar a creer. Los problemas surgen porque la terminología utilizada por los filósofos para discutir el tema de si Dios es una persona o tiene una mente es altamente ambigua. Al examinar la historia del pensamiento religioso y filosófico de los antiguos griegos, las escrituras de las religiones abrahámicas, las tradiciones filosóficas cristianas e islámicas, hasta las filosofías modernas y contemporáneas, encontramos diferencias importantes en la forma en que se usan los términos clave: persona, alma, mente, intelecto y espíritu. Como resultado, aunque Boecio y Ockham pueden parecer estar de acuerdo con las afirmaciones de que Dios es una persona y tiene una mente, lo que entienden de estas afirmaciones son mundos aparte. El problema no es simplemente de ambigüedad verbal, sino de un cambio en el desarrollo de cómo se entienden y aplican los términos clave. Así que, terminología bíblica, griega antigua y árabe, si queremos evitar hundirnos al nivel de un simple desacuerdo verbal sobre el tema de si Dios tiene una mente, tendremos que aclarar qué se entiende por mente y la terminología relacionada. Dado que nuestro objetivo es contribuir a las discusiones en la filosofía cristiana e islámica comparada de la religión, será útil examinar la terminología relevante del griego, latín, inglés, alemán, árabe y hebreo. Se debe tener en cuenta que los términos relevantes a menudo se entienden, si no están definidos, de diferentes maneras por los autores que usan un lenguaje común. Un buen lugar para comenzar a comprender cómo se desarrolló el concepto de mente es con las traducciones de la Biblia y Aristóteles de Sul. En estas obras, y sus traducciones, encontramos los términos básicos que aparecerían en las descripciones del concepto de mente. El libro de Aristóteles, que se traduce al inglés como en el alma, es Perisiches, en griego, y se traduce como de anima latín Verdiesel alemán, y Kitab al-Nafs árabe. 10. Esto ya nos proporciona una gran cantidad de conceptos para investigar. Las palabras inglesas y alemanas se derivan de Saul o algo relacionado de eso. Ni el Saul ni la psique se utilizaron en el sentido de la fuente o el poseedor de lo que hoy se llamaría estados psicológicos.
Tanto la psique como el Saúl se utilizaron para lo que se pierde o se libera del cuerpo al morir, comparado con un vapor que puede escapar de una herida sufrida en la batalla y, por lo tanto, identificado con el espíritu de la persona muerta. Del mismo modo, el anima latino se utiliza para lo que anima a los seres vivos, no debe confundirse con animus, que se usaba para la mente o el intelecto. También podemos relacionar estos términos por medio de traducciones de la Biblia. Las ocurrencias de la psique en el Nuevo Testamento se traducen como alma en la versión King James de la Biblia, y como Seele en el alemán de Lutero. Las mismas palabras, alma y Seele, se usan para traducir la Biblia hebrea, Nepesh, que corresponde a los nafs árabes. En el tercer libro de Perisiches, de Anima, Aristóteles introduce la noción de nous, que se traduce como Akl, en árabe, y la traducción latina de Avicena Akl es inteligentia, inglés, intelecto. Parménides había usado el nous para la observación interior, y Platón lo describió como el ojo del alma. 11 Aristóteles compara el nous con la sensación. Mientras los sentidos perciben, nous piensa. Pero lo que se entiende por pensar aquí es una especie de percepción intelectual, ver con el ojo del alma. En Aristóteles también podemos encontrar una fuente para la idea de Dios como mente, ya que cita a Anaxágoras con aprobación, ya que sostiene que nous es el primer motor. 12. La mente inglesa en la versión King James de la Biblia se usa para traducir nous y de dianoia, pero también otros términos. En alemán, sin y gemut se usan tanto para nous como para dianoia, y a veces Vernunft. Siche y dianoia aparecen juntos en el siguiente verso. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Siche, anima, Seele, y con toda tu mente, dianoia, mente, gemut. KJV Mateo 22, 37, 13. Las principales palabras hebreas traducidas como mente son nepesh, ruach, lev y levab, ambas utilizadas para el corazón, correspondientes al árabe, ru, lub y lubab, respectivamente. La palabra inglesamente, del inglés antiguo gemin, alemán, gemut, es del latín, mens, el término que Descartes usó para la mente, que se relaciona con el griego mu, menos. En proto-indoeuropeo, la raíz verbal de los hombres tenía el sentido de recordar, conservado en el inglés, llamar a la mente. El menos griego estaba relacionado con el coraje y la ira. Los eruditos del griego homérico han distinguido a la psique como un alma libre en contraste con las almas del cuerpo, los timos, los nodos, que después de Homero se convirtieron en nous, y los menos. Las almas corporales se consideraban activas en la persona cuando estaba despierta, pero se pensaba que la psique estaba activa solo cuando la persona estaba dormida o inconsciente. Cada una de las almas del cuerpo fue tomada para tener una ubicación en el cuerpo, generalmente en el pecho, mientras que a la psique no se le asignó una ubicación específica. 14. Muchos de los términos asociados con la vida, la psique y otros tipos de alma se representaban como respiración, vapor o viento. En la Odisea de Homero, se dice que la diosa Atenea insufló un gran aliento a Laertes, el padre de Odiseo, para poder participar con espíritu en la lucha contra los enemigos de Odiseo. 15. También hay respiración divina de espíritu en la Biblia y en el Corán, donde la palabra hebrea utilizada es Nesema, aunque esto también está asociado con el Ruach. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento, Nesema, de la vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, Nepesh. KJV Génesis 2, 7. Todo el tiempo mi aliento, Nesema, está en mí, y el espíritu, Ruach, de Dios está en mi nariz. Trabajo KJV 27, 3. Así que cuando le he proporcionado y sopló en él de mi espíritu, Ru, 15, 29, 16. La palabra griega traducida como espíritu es pe, mua, pneuma. Y pneuma se contrasta con nous en el verso, porque si oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, nous, es infructuoso. Un cor. 14, 14, en la traducción de Lutero, el espíritu es geist y la comprensión, nous, es el sin, y en la Vulgata, encontramos espíritus y mens, respectivamente. Hay mucha más terminología del mundo antiguo relacionada con este tema, por ejemplo, el uso de pronombre singular en primera persona y los pronombres reflexivos para referirse al alma o algún aspecto de ella, como con el yo y el yo, las diferencias en los desarrollos de las palabras intelecto y razón, el concepto de conciencia, y mucho más. También queda el examen de los conceptos relacionados de las tradiciones india y egipcia. Sin embargo, el material brevemente examinado aquí proporciona una introducción suficiente para reconocer tres grupos de conceptos que han destacado en el pensamiento filosófico y religioso de los cristianos y musulmanes, los conceptos de psique, de nous y de pneuma. Los términos griegos se correlacionan con las traducciones en la siguiente tabla, tabla 1. Términos relacionados con alma, mente y espíritu. Griego psique nous, dianoia pneuma latín anima mens, animus, inteligentia espíritus hebreo nepesh nepesh, ruach, lev, levab ruach, nesama arábica nafs ru. Alemán CL Gemut, sin, Vernunft Geist inglés alma mente intelecto espíritu. Lo que queda claro incluso de una breve encuesta, y a pesar del cambio de sentido y las ambigüedades de la terminología relevante, es que en las fuentes bíblicas los términos utilizados para el espíritu se usan tanto para los humanos como para Dios, mientras que los términos utilizados para el alma se aplican con frecuencia a los humanos, pero menos para Dios, y los términos para la mente se usan generalmente para los humanos pero no para Dios. 17. Esto es a pesar del hecho de que todas las fuentes de las escrituras están llenas de imágenes antropomorfas para la divinidad. En el Corán, por ejemplo, Akl y sus derivados se usan para el razonamiento humano, pero nunca se aplican a Dios. En la tradición filosófica, por otro lado, encontramos una larga historia de la aplicación de términos para la mente tanto a lo humano como a lo divino.
Dios y la mente de los antiguos griegos. A Agustín la idea de la respiración como alma es muy antigua y se puede encontrar en muchas culturas. En el siglo VI AC, las anaxímenas declararon que el primer principio de todas las cosas era aire o viento, de donde provienen todas las cosas y se resuelven. Al igual que nuestra alma, que se dice que dijo, que es aire, nos mantiene unidos, por lo que la respiración y el aire rodean todo el cosmos. 18. Debido a este informe, Anaxímenes se considerará que se enseña la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos se basa en su visión del aire como el primer principio, arche, de todas las cosas y divina y como la materia del alma humana. Anaxágoras, d. 428 AC, elevó a Nous al estado de primer principio mientras dejaba de lado la psique. Se dice que comenzó su libro de filosofía con las siguientes palabras. Todas las cosas estaban juntas, luego llegó Nous y las puso en orden. 19. Nous pone las cosas en movimiento y del remolino surge el universo físico, que luego se rige. Por Nous. Anaxágoras también atribuye el conocimiento de todas las cosas a Nous, porque de lo contrario no habría sido capaz de diseñar y gobernar. También describe a Nous como poderoso. Sin embargo, según Anaxágoras, Nous no es inmaterial, sino que se describe como el material más fino para que pueda penetrar en todas partes. En el Faedo de Platón, Sócrates expresa la aprobación de Anaxágoras por considerar que Nous es la primera causa, pero está decepcionado de que gran parte de la especulación de Anaxágoras sea sobre las fuerzas mecánicas. Guthrie explica que la decepción se debió a la falta de cualquier discusión sobre la causación teleológica, que parece ser la única manera en que nadie podría controlar la naturaleza. 20. En la República, Nous se distingue de Dianoia. Dianoia es un pensamiento discursivo, un pensamiento que tiene lugar paso a paso, un pensamiento que divaga. Nous, por el contrario, es todo a la vez. Entonces, los filósofos musulmanes a veces contrastaron el conocimiento de Dianoia y Nous como conocimiento detallado ilm al-taf, pili, y conocimiento conciso ilm al-ijmali. Para Platón, lo que no se mueve es inmutable y, por lo tanto, eterno. En los diálogos tempranos, el alma y la deidad se consideran inmóviles, pero en los diálogos posteriores se dice que el alma se mueve a sí misma. Finalmente, en el Timeus, hay un Dios eterno inmutable y un alma del mundo temporal pero eterna que se mueve a sí misma. El Dios eterno comprende todo el reino de las ideas, de los patrones, y el alma del mundo comprende todo el reino de las cosas. 21. La ruptura con la idea de Dios como inmóvil e impersonal se expresa claramente en el sofista. Str. Entiendo, esto al menos es cierto, que si el saber está activo, ser conocido debe ser a su vez pasivo. Ahora es, ousia, ya que es, según esta teoría, conocida por la inteligencia, logos, en la medida en que se conoce, se mueve, se actúa, lo que decimos no puede ser el caso con lo que se encuentra en estado de reposo. Teja derecha. Str. Pero por el amor de Dios, debemos dejarnos convencer fácilmente de que el movimiento y la vida y el alma, psique, y la mente, phronesin, no están realmente presentes al ser absoluto, pantelus onti, que ni vive ni piensa, phronein, pero es horrible y santo, desprovisto de mente, nous, es fijo e inamovible. Teja sería una admisión impactante, extraño. Str. Pero deberíamos decir que tiene mente, nous, pero no vida. Teja como podemos. Str. Pero, decimos que ambos existen en él y, sin embargo, continúan diciendo que no los posee en un alma, ¿sí que? Teja, pero ¿de qué otra manera puede poseerlos? Str. Entonces, diremos que tiene mente, vida y alma, pero, aunque dotada de alma, es absolutamente inamovible. Teja, todas esas cosas me parecen absurdas. Str. Y hay que admitir que existe ese movimiento y lo que se mueve. Teja, por supuesto. Str. Entonces, el resultado es, teaetetus, que si no hay movimiento, no hay mente, nous, en nadie acerca de cualquier cosa en cualquier lugar. 22. William Rees comenta que la teología de Platón se basa en dos principios: el ser puro de las formas y la movilidad suprema o movimiento propio del alma. 23. Rees interpreta al Dios eterno de Platón y al alma del mundo como niveles distintos de abstracción ontológica, de modo que la afirmación de que el alma del mundo y el Dios eterno son naturalezas divinas distintas, y la afirmación de que la deidad posee dos aspectos, uno concreto e inclusivo, el otro abstracto e independiente, equivale a lo mismo. 24. Así encontramos una dualidad introducida en la noción misma de divinidad que se puede rastrear hasta Platón, al menos en una interpretación. 25, y eso aparece posteriormente a lo largo de la historia de la teología filosófica, cuando se dice que la esencia de Dios está más allá de la descripción, mientras que en algún nivel inferior, se describe a Dios como teniendo mente o mente. El pasaje en el Sofista también es importante porque sugiere una de las razones más persistentes para atribuirle la mente a Dios y, por lo tanto, afirmar que Dios es una persona. Sería demasiado impactante negarlo. Después de la atribución de nous, siguen la vida, la psique y el movimiento. Nous como lo divino sale a relucir, de nuevo, con Aristóteles. Miles Bungeat ha argumentado enérgicamente que Dios, tal como se presenta en la metafísica de Aristóteles, es el intelecto activo, explicado en Sobre el alma. El alma aristotélica está dividida por sus facultades en vegetales, animales y humanos. Todo lo que tiene vida tiene una psique. El intelecto, nous, se entiende en términos de las facultades que no se comparten con animales y plantas inferiores. El alma animal se caracteriza por la percepción y la voluntad. Esto deja solo el razonamiento y el pensamiento abstracto como características específicas del alma humana.
Descartes, por otro lado, niega que los animales perciban mediante imágenes mentales y, por lo tanto, es capaz de expandir lo mental para incluir percepciones e imaginaciones que estaban ausentes del nous aristotélico. La forma verbal de nous, noein, como explica Bunyaat, 26 Aristóteles dividió a los humanos de otras criaturas debido a la posesión de un cierto tipo de pensamiento, cálculo y razonamiento. SNU. A. T. A. Logismos y dianoia, mientras que otros animales viven solo por imaginación, fa. Tas. A. Fantasía, y aún otros ni siquiera tengo eso. Aristóteles continúa diciendo que nous presenta un problema diferente. La distinción entre nous y dianoia se hace repetidamente. Nous, pero no dianoia, es divina. Aristóteles compara el empleo de nous con el de la percepción. 27 En ambos casos hay una unidad entre lo conocido y el conocedor. Sin embargo, en la percepción, esta unidad se logra solo con la actividad de la percepción sensual, de modo que no puede funcionar aparte del cuerpo, mientras que en el caso de nous, la unidad se logra tan pronto como uno desarrolla la capacidad intelectual y ninguna actividad de intelección es requerido. Los estudiosos están de acuerdo en que no hay condiciones materiales involucradas en la unificación de nous y su objeto conocido, y que el intelecto, nous, está separado del cuerpo. No están de acuerdo sobre la naturaleza de la relación entre la percepción sensorial y el cuerpo. 28 En cualquier caso, dado que los objetos sensibles son particulares y externos al perceptor, la unidad del conocedor y lo conocido solo puede ocurrir a través de un acto particular de percepción. Por el contrario, se dice que el conocimiento científico, episteme, reside de alguna manera en el conocedor tan pronto como el intelecto está lo suficientemente desarrollado, de modo que el conocimiento de ello se obtiene tan pronto como el conocedor puede hacer uso de los universales apropiados, lo que ocurre cuando se domina la definición científicamente correcta de una esencia. 29 El dominio de estas definiciones no es una tarea fácil, ya que requiere la comprensión de las definiciones apropiadas como primeros principios de la ciencia deductiva pertenecientes a las esencias definidas. Aristóteles también distingue a nous, en contraste con dianoia, como divino e inmortal, como una sustancia extra que reside en una sustancia mortal, y como no se ve afectado por la muerte de su vehículo humano. 30 Ni la dianoia debe identificarse con nous, ni pertenece a nous. Pensar, creer y juzgar son obra de dianoia. Nous es impasible y, sin embargo, receptivo a formas inteligibles. En la medida en que es receptivo, se lo conoce como el intelecto potencial, de anu, dinamei, o material, ilicos, y el intelecto que hace inteligibles las cosas es el intelecto activo, p. t. 31 El intelecto potencial está presente en una persona tan pronto como la persona tiene la capacidad de adquirir formas intelectuales. El intelecto se activa cuando las formas están presentes en el intelecto y están disponibles para su aplicación. Aristóteles no entendió la luz como energía en movimiento, sino como la realidad de lo transparente en cuanto transparente, es decir, como la condición que hace posible la forma visible. Nous es como la luz en el sentido de que no está en movimiento, sino que es la realidad de lo que es intelectualmente conocible, es decir, es la condición que actualiza lo que es potencialmente conocible para que se vuelva conocible. Es un medio no material a través del cual las formas inteligibles se vuelven conocibles en el intelecto humano, así como la luz es el medio a través del cual se hacen visibles las formas perceptivas. Este es el intelecto activo, y esto, según el análisis de Bunyaat, es lo que Aristóteles considera a Dios. 32 Aristóteles piensa en Dios como el principal motor y la causa final. Del mismo modo, la mente activa es la causa final y la actualidad de lo que se conoce intelectualmente. Lo que es especial sobre el ejercicio de nous, la forma más alta de cognición que los humanos pueden alcanzar, es que ya no es una imitación más o menos distante de la vida divina. Es un lapso limitado de la misma actividad de la que Dios disfruta en todo momento. 33 Nous, como intelecto activo y como divinidad, es la realidad inmortal, impasible e inmaterial que viene a residir en nosotros como una especie de sustancia separable, y esto, nos dice Bunyaat, es la clave para la recomendación de Aristóteles de la vida contemplativa. 34 Como admite Bunyaat, su interpretación es controvertida. Otros intérpretes han tratado de construir una lectura de Aristóteles que esté más en línea con el funcionalismo moderno, y que intente poner distancia entre la psicología y la teología de Aristóteles. 35 Independientemente de la superioridad de los argumentos de Bunyaat contra los de los intérpretes rivales, su explicación merecería nuestra atención simplemente porque está en un acuerdo esencial con Alejandro de Afrodisias y otros comentaristas que influyeron en las discusiones posteriores sobre el tema. Por otro lado, generalmente se admite que los pasajes relevantes se encuentran entre los más difíciles y oscuros del corpus aristotélico y, a lo largo de la historia posterior de la discusión, hay muchos desacuerdos entre los comentaristas. 36 La siguiente parada en nuestro estudio de las atribuciones de la mente a Dios entre los filósofos griegos es Plotino, c. 205-270. Emilson explica que la doctrina del intelecto de Plotino se basa en gran medida en Aristóteles y sus comentaristas, especialmente Alejandro de Afrodisias. Específicamente, Plotino sigue a Alejandro de Afrodisias en la unificación del relato de Dios como pensador puro en Metafísica 12 y el del intelecto activo en De Anima 3, 5. Sin embargo, para Plotino, el intelecto no es lo más elevado, porque segundo al uno. Y cuando Plotino contrasta nous con el uno, su lenguaje sugiere que el intelecto es imperfecto. El uno se identifica con el bien, es totalmente autosuficiente, y es la causa final de todas las cosas.
Emilson argumenta que otra diferencia entre Plotinus y las versiones anteriores de Nous es que en las cuentas anteriores, no hay indicios de que Nous adopte una postura subjetiva o se considere a sí mismo como I, mientras que en Plotinus, hay una consideración de los pensamientos de Nous expresados en la primera persona, yo soy esto, en la cual la dualidad se introduce a través de la diferencia entre el sujeto y el objeto del pensamiento. 38 Proclus, 412-485, elabora el pensamiento neoplatónico. El primer principio de Proclo es el uno, que se identifica con el bien, y, como en Platón, está más allá del pensamiento y la ausencia. Ousia se traduce generalmente como ser, aunque Aristóteles usa la misma palabra como sustancia, y tendría más sentido interpretar al uno como más allá de la sustancia que como más allá del ser. 39 La segunda hipóstasis es nous, y es solo aquí donde se produce el autoconocimiento, ya que solo a través de nous existe el conocimiento, gnosis, que es el primer principio, arche, de todo conocimiento. El tercer hipóstasis es la psique, a través de la cual los cuerpos se mueven a sí mismos. Por lo tanto, la psique es aquello que es esencialmente automoviéndose. Una fuente importante de pensamiento neoplatónico para la filosofía islámica se puede encontrar en Utulgiya Aris, Alice, Teología de Aristóteles, un resumen de partes de las Enebas de Plotino, y Kalam Fima Al-Qair, libro sobre el bien bueno, y comentario árabe sobre los elementos de la teología de Proclo, atribuido a Aristóteles y traducido al latín con el título Liber de Causis. Cuando estas obras pseudo-aristotélicas se comparan con sus fuentes neoplatónicas, se encuentran varias diferencias significativas que hacen que el pensamiento neoplatónico sea más teísta. Por ejemplo, los principios neoplatónicos se describen como causas y el uno se llama creador. Como en los neoplatónicos, Dios crea o emana directamente el intelecto, y luego produce todo lo demás a través del intelecto. Sin embargo, la teología de Aristóteles a veces describe la primera causa como un intelecto, en contra de Plotino y Proclo. 40 Quizás la confusión del intelecto con el uno tenga su origen en las ambigüedades de los neoplatónicos. Con respecto a Plotino, Emilson argumenta, el uno mismo es, en cierto sentido, también una entidad psicológica, incluso si Plotino se resiste a atribuirle atributos psicológicos humanos comunes, porque tienden a ser incompatibles con su simplicidad absoluta. 41 Sin embargo, Emilson califica esta afirmación en una nota a pie de página. En cualquier caso, mi punto no es que Plotino, después de todo, significa decir que el uno piensa. Es más bien que haga lo que haga, está tan cerca de pensar que es muy tentador aplicarle el vocabulario del pensamiento. 42 El legado filosófico de los presocráticos a los neoplatónicos es el que alberga numerosas ambigüedades con respecto al intelecto, la mente y el primer principio o causa de todas las cosas. Cuando este legado fue asumido por cristianos y musulmanes, la tendencia inmediata fue identificar el primer principio, la primera causa y el motor principal de Dios, el Creador. Como explica Gilson, cualquier seguidor del Dios judío sabría de inmediato que, cualquiera que sea la naturaleza de la realidad misma, su principio religioso debe coincidir necesariamente con su principio filosófico. Cada uno de ellos es uno, están obligados a ser los mismos y proporcionar a los hombres una y la misma explicación del mundo. Cuando la existencia de este único Dios verdadero fue proclamada por Moisés a los judíos, nunca pensaron por un momento que su Señor podría ser algo. Obviamente, su Señor era alguien. 43 Gilson continúa explicando cómo cuando Agustín, 354-430, leyó a Plotino, interpretó al uno como el Padre, nous como Logos, como el Hijo, y también encontró un lugar entre las hipóstasis neoplatónicas para el Espíritu Santo, el alma del mundo. Este tipo de comprensión neoplatónica de la Trinidad no fue original con Agustín. Arianos y semiarios fueron teólogos cristianos que aceptaron una doctrina trinitaria en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran formas de divinidad descendentes que parecen estar basadas en los puntos de vista neoplatónicos. Agustín argumentó en contra de este tipo de comprensión de la divinidad, no por la argumentación filosófica, sino por reunir evidencia bíblica para la igualdad de las tres personas de la Trinidad. 44 Dios y la mente en la filosofía islámica. En la tradición islámica de reflexión filosófica acerca de Dios, el rechazo de la doctrina de la Trinidad basado en la religión facilitó una lectura de las obras neoplatónicas según las cuales Dios sería identificado como el uno, y las hipóstasis subsiguientes serían consideradas criaturas, los intelectos, o inteligencia sucul. En esta transformación, el intelecto activo cae de la posición divina a la que Aristóteles le había asignado. Farabi convierte el intelecto activo en el décimo de una serie de intelectos, cada uno de los cuales está conectado a una esfera celeste, y Avicena condena explícitamente la identificación del intelecto activo con Dios en Alejandro de Afrodisias. 45 Para los filósofos musulmanes, el intelecto activo opera sobre el intelecto potencial para llevarlo a la realidad o activarlo. Se tomó el intelecto activo como una sustancia trascendente que podía activar el potencial humano o el intelecto material, ya sea iluminando el intelecto humano para que pueda discernir lo que es inteligible en las imágenes de la imaginación, o enviando pensamientos inteligibles directamente al intelecto humano. Herbert Davidson señala que en una paráfrasis árabe de Plotino encontramos, las ciencias intelectuales, que son las verdaderas ciencias, provienen solo del intelecto al alma racional. 46. En Avicena, las hipóstasis neoplatónicas del uno, el intelecto y el alma se interpretan de modo que correspondan a Dios, los ángeles y las almas humanas, con el ángel Gabriel, el ángel de la revelación, asociado con el intelecto activo que imparte la ciencia a las almas humanas capaces. Plotino describe la situación del alma humana en relación con el intelecto cósmico a través de una metáfora que se repetirá una y otra vez en la literatura árabe.
El alma, escribe, contiene una especie de espejo en el que las imágenes del pensamiento y el intelecto se reflejan cuando el alma se orienta adecuadamente hacia el mundo superior. 47. Para Avicena, sin embargo, el trabajo del intelecto activo no es solo contener formas que se reflejarían en intelectos humanos. Se toma el intelecto activo para emanar la materia del mundo sublunar, para emanar formas naturales sobre la materia sublunar apropiada y la emanación del conocimiento humano. 48. Mientras que la teoría de la profecía de Avicena se centra en la noción de unión con el intelecto activo, la idea también se puede vislumbrar en Farabi, quien sostiene que dado que el intelecto activo emana de la existencia de la primera causa, es decir, Dios, sigue que Dios es la fuente de revelación para el hombre a través del intelecto activo. 49. En las tradiciones subsiguientes del pensamiento filosófico islámico, hay un énfasis creciente en la naturaleza trascendente de Dios, de modo que si Avicena consideraba a Dios como el Wajib al-Wujud, lo que es necesario con respecto a la existencia, para el tiempo de Mulla. Sadra, 1571-1640, Dios se identifica con la existencia pura. En esta tradición, se niega que Dios tenga una mente, intelecto, personalidad o sustancialidad. Por supuesto, hay otras tradiciones de reflexión teológica en el Islam. La tradición filosófica ofrece quizás la concepción más trascendental de la divinidad que se encuentra en el mundo islámico. En el otro extremo están las teologías literarias escriturales que consideran que Dios tiene un cuerpo, ya que el Corán habla de la mano 50 y la cara 51 de Dios, y de su posición en un trono. 52. El rechazo del antropomorfismo y el literalismo de las escrituras que se pudo encontrar entre algunos mutakalimun musulmanes, teólogos doctrinales, se convirtió en un objetivo importante de los coleccionistas de narraciones chiitas, Aditun. Kulaini, M. 941, por ejemplo, informa sobre denegaciones explícitas de Imams Jafar y Musa K. de que Dios tiene cuerpo o forma. El segundo capítulo de Tau. Poshaik. Adut, M. 991-992, trata sobre la trascendencia divina, sobre Tau, y la negación de la similitud. Otros temas que se discuten en el Tau, y de Shaikh Aduk incluyen incorpórea e incorpórea divina, que Dios es una cosa, porque negar esto sería negar su existencia, los sentidos en los que Él es invisible y visible, varios atributos divinos, por ejemplo, poder, conocimiento, amabilidad, voluntad, etc., la distinción entre atributos de esencia y atributos de acción, lo que significa estar cerca o con Dios, la negación de un lugar o tiempo para Dios y cualquier tipo de movimiento, la diferencia entre los nombres divinos y atribuye a la criatura, la negación de que hay dos dioses, la negación de que Dios es un tercio de tres, y los sentidos en los que Dios es incognoscible y conocible. En el credo de Shaikh Adut, Elítica Datalimamia, creencias chiitas, los primeros 2 de 45 capítulos tratan sobre Tau y de los atributos divinos. Los problemas relacionados con atributos específicos se revisan en capítulos posteriores. Aquí encontramos una declaración explícita de que las diversas imágenes antropomorfas que ocurren en el Corán y los hadices deben entenderse como símbolos. Por ejemplo, él interpreta cara en todo está desapareciendo, excepto su cara. 28-88 significar religión, y él interpreta manos en no, pero sus dos manos están extendidas. 5-64 significar el bien de este mundo y el bien del mundo siguiente. 53 más de la mitad del primer capítulo consiste en tales interpretaciones. El segundo capítulo divide los atributos en los de esencia y acción. Los atributos de la esencia se entienden como negaciones de sus opuestos y se enumeran como oír, ver, saber, sabio, poderoso, glorioso, viviente, eterno, uno y prior. Shaikh Aduk entendió que los atributos de acción son atributos de los que no está permitido decir que allá siempre está calificado por ellos. Entre los atributos de la acción, él incluyó voluntad, hablar, actuar, crear, intención, aprobar y otros. Uno de los problemas propios de Shi y Kalam es el de Bada, aparecer como nuevo. El origen del problema es que el sucesor del imam, Adik, fue nombrado Ismail, quien murió antes de que pudiera convertirse en imam. Los teólogos chiíes argumentaron que Dios hizo que apareciera por su voluntad eterna como si Dios hubiera cambiado de opinión sobre el asunto. Shaikh Aduk dice que el significado de Bada es simplemente que Dios puede abrogar sus mandamientos y es libre de mandar una cosa a la vez y prohibirla más tarde según la sabiduría y la beneficencia divinas. Shaikh Mufid, d. 1022, respalda la solución de Aduk al problema, pero es más explícito. No es el caso que Dios cambie de opinión, pero lo hace parecer a las personas como si lo hubiera hecho. No debemos tomar la expresión literalmente, del mismo modo que no debemos tomar literalmente las atribuciones bíblicas de sorpresa y enojo a Dios, ya que esto sería repugnante para la razón. 54 En esta y otras cuestiones, el tipo de racionalismo que se encuentra en el rechazo del antropomorfismo de Shaikh Aduk se ve fortalecido por Shaikh Mufid, quien admite explícitamente que la razón debe juzgar dónde se pueden y no pueden tomarse los textos religiosos literalmente. El legado de Shaikh Aduk y Shaikh Mufid es preparar a la Shia para que acepte un enfoque aún más filosófico de la teología que desarrollarían pensadores posteriores en la tradición de Ibn Sina, d. 1037, como Quajanda, Ir al-Din, Usi, m. 1274, y eso vendría a ser dominado por el trabajo de Mulla Sadra. En esta tradición filosófica chiita, tendría poco o ningún sentido decir que Dios tiene una mente. Uno podría estipular que diremos que para todo X tiene una mente si y solo si hay algo que X sabe. O, uno podría estipular que para cualquier X e Y, si X es un intelecto y X está bajo el poder o control de Y, entonces sí tiene una mente.
O, uno podría definir a la mente como algo que es una existencia real pero no una cosa física. De acuerdo con estas estipulaciones, se podría decir que la tradición filosófica islámica respaldaría la afirmación de que Dios tiene una mente. Pero este tipo de estipulaciones serían idiosincrásicas y engañosas. Dios es el creador de todos los intelectos, y está más allá del intelecto. Dios no piensa, pero sabe y quiere sin pensar. Del mismo modo, uno podría definir alma de tal manera que decir X tiene un alma no significaría más que X es vivir. Según esta definición, los filósofos musulmanes estarían de acuerdo en que Dios tiene un alma, porque Dios es vivir. Pero el alma, nafs, en esta tradición generalmente se entiende que implica más que una atribución de vida. Tener un alma debe ser gobernado por algún principio en virtud del cual se puede decir que tiene varios poderes o facultades, como la intelección, la percepción, la voluntad, la nutrición, la reproducción y el crecimiento. También con respecto al espíritu, los intérpretes del Corán generalmente sostienen que Dios creó el espíritu, no que Él es el espíritu. Ayamá. Abay explica las palabras y soplé en él de mi espíritu, 15:29 como significado de que Dios le dio vida a Adán, y honró al espíritu que anima a Adán llamándolo suyo. En resumen, la tradición filosófico-teológica del Islam chiita niega que Dios sea alma, mente o espíritu. La realidad de las almas, mentes, intelectos y espíritus inmateriales no se niegan, aunque algunos consideran que son cuerpos sutiles, ya que se reservan inmaterialidad absoluta solo para Dios, pero se consideran criaturas de Dios. Aunque se ha dado una breve reseña de los antecedentes históricos de la negación de la afirmación de que Dios tiene una mente o una mente, no se han presentado argumentos. Además, los giros y vueltas del curso del pensamiento filosófico y religioso sobre los temas de la mente y la divinidad que se han examinado aquí no decidirán si la mente debe o no atribuirse a Dios en algún sentido distinto al equivalente de nous, como un sentido apropiado para alguna forma moderna de dualismo. Al mismo tiempo, la discusión de la filosofía islámica puede proporcionar cierta comprensión del sentido en que se puede tomar la posición de que Dios no tiene una mente. Para ver cómo esta posición se ajusta a la teología chiita, sin embargo, algunas palabras sobre los atributos divinos serán útiles. La mente y los atributos divinos. Los principales atributos divinos discutidos por los primeros mutakallimin fueron vida, poder y conocimiento. Cada uno de estos está relacionado con el tema de si Dios tiene una mente, ya que cada uno de ellos, como se aplica a los humanos, está asociado con el alma, la voluntad y el intelecto, respectivamente. Entonces, el ser humano está vivo cuando el cuerpo y el alma están juntos, quiere a través de la voluntad y sabe por intelecto. Dios, sin embargo, está vivo, pero no tiene alma, quiere sin voluntad y sabe sin intelecto. Los teólogos y filósofos chiitas ofrecieron formas de comprender estos atributos sin imponer facultades para Dios como las que los humanos viven, ejercen el poder y conocen. Los filósofos contribuyeron a la huida del antropomorfismo de varias maneras, entre las que destaca la interpretación de la creación como emanación, para que Dios se entienda completamente más allá del ámbito temporal. Por supuesto, la visión de Dios como atemporal era común en la filosofía cristiana desde los tiempos de los padres de la Iglesia, 55 aunque en el período moderno ha habido una tendencia a ver a Dios como eterno, pero no más allá del tiempo. Los conceptos de la mente que se desarrollaron en la filosofía moderna después de Descartes no tuvieron relativamente ningún impacto en la teología chiita. Mulla Sadra, contemporánea de Descartes, identificó a Dios con el ser puro al tiempo que afirmaba los atributos de Dios con una interpretación que desarrollaba la tradición filosófica sobre estos temas. Dado que nous fue considerado como la facultad del alma por la cual los humanos obtuvieron conocimiento, y dado que se considera que Dios es omnisciente, sería natural considerar que Dios es mente o nous. Incluso si Avicena no atribuyó a Akla a Dios o lo nombró como Akil, alguien que ejerce el intelecto, sus discusiones sobre el conocimiento divino hacen uso de ideas que se pueden rastrear hasta Aristóteles, según las cuales el intelecto está unido a su objeto por compartiendo la forma del objeto sin su materia. Esto dio lugar a la acusación de Ghazali de que Avicena limitaba el conocimiento de Dios a los universales. Con Mulla Sadra, Dios no tiene conocimiento representativo en absoluto. En lugar de un modelo hilomorfo de conocimiento intelectual, Mulla Sadra basa su análisis del conocimiento divino en la idea de la presencia inmediata de la existencia que emana la causa para su efecto. El conocimiento de Dios se describe como conocimiento por presencia ilmal, uri, en oposición al conocimiento adquirido a través de los conceptos ilmal, uli. Entonces, el conocimiento de Dios no es por medio de formas inmateriales o representaciones de lo conocido, sino que, más bien, su conocimiento de ellos es idéntico a su existencia, ya que Él es la existencia y la causa de todos los menos existentes. En consecuencia, la creación y el sustento de Dios de las cosas es lo mismo que su conocimiento de ellas. El conocimiento divino es la presencia de lo que existe en la fuente de su existencia. Quien intente probar su conocimiento de las cosas a través de una de sus creaciones, Majulati, como el intelecto y el alma, no dice que su conocimiento detallado es posterior a su esencia, esto se debe a la imperfección de su visión y debilidad de su conocimiento. La persona que tiene una filosofía profunda en nuestra opinión es la persona que demuestra su conocimiento de todas las cosas con su multiplicidad y detalle en su esencia, que es anterior a todos los concomitantes y seres externos, sin que haya ningún cambio en su esencia. 56. Con el análisis de Mulla Sadra del conocimiento divino, no queda espacio para la atribución de la mente en el sentido de intelecto a Dios. Dios no hace uso de conceptos. No tiene conocimiento proposicional, solo conocimiento de presentación.
Esto significa que Dios no tiene una mente y no es una persona, al menos de acuerdo con la noción de que las personas son usuarios conceptuales o sustancias con mentes. Si tener una mente significa conocer universales, o saber cosas a través de conceptos universales, Dios no tiene una mente porque Él sabe sin hacer uso de conceptos universales, o cualquier otra cosa. Dios sabe todo lo que existe, porque Él es la causa que otorga a la existencia de todo, y Sadra sostiene que se puede decir que causas inmateriales conocen sus efectos. ¿Dios tiene una mente? Se pueden dar varios argumentos para mostrar que Dios no tiene una mente, en varios sentidos de ese término. Los argumentos más antiguos en este sentido serían que dado que Dios es inamovible y que las operaciones de la mente implican movimientos o cambios temporales, Dios no tiene una mente. Por supuesto, esto supone una visión tradicional de Dios como algo que está más allá del tiempo, y una visión de la mente que requiere que esté en el tiempo. Ambas suposiciones han sido cuestionadas. Para defender la posición que simplemente describo aquí, estos desafíos deberían ser abordados. El dualismo cartesiano ha sido visto como insatisfactorio para muchos porque no explica adecuadamente la relación de la mente y el cuerpo. Esto ha llevado a algunos filósofos a proponer versiones mejoradas del dualismo y otros a negar por completo la existencia de la mente. Sin embargo, otros han propuesto relatos hilomorfos neo-aristotélicos de la persona humana. Algunos ateos han argumentado en contra de la existencia de Dios sobre la base de la negación de que puede haber una mente sin cuerpo, y la presunción de que eso es lo que Dios debe ser. La visión de que Dios no es una mente puede verse bajo esta luz como una forma de evitar algunos de los problemas que surgen cuando el dualismo cartesiano se combina con la visión de que Dios es mente, y tener una mente se incluye para incluir cosas como pensar, juzgar, conocer, querer y sentir compasión e iracundo. Negar que Dios tenga una mente, sin embargo, no resolverá el problema de cómo se relacionan lo material y lo inmaterial. Además, en la tradición de la filosofía islámica, aunque Dios no es una mente o un intelecto, hay otros intelectos no materiales que plantean dificultades tan problemáticas como la creencia en una mente divina sin cuerpo. Algunos han propuesto desechar la teoría de los intelectos, especialmente porque la teoría desarrollada en Farabi y Avicena estaba vinculada a una cosmología que parece haber sido refutada por la ciencia moderna. En el lenguaje cartesiano, lo mental se contrasta con lo físico. El mundo está dividido en cosas físicas con sus partes y mentes con sus contenidos. Como Dios no es una cosa física, y no es el contenido del pensamiento de otra persona, tendría que ser una mente o una mente. No hay nada objetable en esto, siempre y cuando se entienda que la mente no es nada más que lo que no es físico. Sin embargo, si se considera que la mente es una sustancia pensante, entonces, la teología filosófica chiita negaría que Dios sea una mente en dos aspectos. Dios no piensa, y Dios no es una sustancia. Sin embargo, aunque la mente sea considerada simplemente como lo no físico, la división ofrecida por el dualismo es una con la que Mulla Sadra no se sentiría cómoda. En opinión de Mulla Sadra, la existencia tiene un continuo de graduaciones, desde el material más bajo hasta la esencia misma de Dios, que es existencia pura y es puramente inmaterial, donde la inmaterialidad puede entenderse como independencia de las cosas materiales. Se considera que el alma humana tiene un origen corpóreo, pero emerge y sobrevive como espiritual. Este tipo de visión de la relación entre lo corporal y lo inmaterial plantea muchas preguntas. ¿Cómo interactúan las entidades en diferentes niveles de inmaterialidad? ¿Cuál es la naturaleza de la supervivencia inmaterial? ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? En una introducción como esta, uno no puede hacer más que mencionar estos temas. Si tuviéramos que estipular que todo lo que se puede describir realmente como tener partes corporales es en sí mismo corpóreo, entonces, sobre la base de las escrituras, se podría decir que Dios es corpóreo, porque se describe que tiene manos y rostro son partes corpóreas. Del mismo modo, si tuviéramos que definir como inmaterial es lo que sea independiente de las entidades materiales, entonces Dios podría ser considerado como inmaterial. Ponerlos juntos daría el extraño resultado de que Dios podría ser considerado corpóreo pero inmaterial. Entonces, la tendencia general en la teología chiita es distinguir entre los usos metafóricos y no metafóricos del lenguaje. Entonces, uno podría estipular de manera más plausible que una cosa debería llamarse corpórea solo si se puede describir de manera verdadera y no metafórica como que tiene partes corporales. Esto daría el resultado de que Dios es inmaterial y no corpóreo. A veces la mente se usa de tal manera que es casi sinónimo de alma. Si el alma se aplica a lo que está viviendo, y se considera que Dios vive, entonces se podría decir que Dios tiene un alma y, por lo tanto, una mente. Sin embargo, en las tradiciones aristotélicas e islámicas, el alma es considerada como la que posee los diversos poderes de las criaturas vivas, como el intelecto y la memoria, sin mencionar los poderes de la vida vegetal. Dios, sin embargo, no tiene poderes, donde se entiende que los poderes son facultades de las que depende el poseedor para el conocimiento del pasado y el conocimiento de los universales, por ejemplo. Entonces, en este sentido, también, la teología filosófica chiita negaría que Dios es o tiene un alma o una mente. A veces la mente se usa para lo que es consciente. Ser consciente es ser consciente o tener conocimiento de presentación. Dios también tiene conocimiento de presentación, y así, en este sentido, podría decirse que tiene conciencia y mente. Sin embargo, la conciencia a veces se considera una especie de receptividad en virtud de la cual se obtienen experiencias, como las que se describen como qualia. Algunos filósofos sostienen que la experiencia de los qualia es un resultado de las composiciones físicas del sistema nervioso central, o que sobreviene a los estados del sistema nervioso central.
Dado que Dios no tiene un sistema nervioso central, si tales teorías son correctas, entonces la conciencia no debe atribuirse a Dios. A veces la mente se usa para uno mismo. Habría que revisar varias cuentas de yo para determinar si se podría decir que Dios tiene una mente en el sentido de tener un yo. Por ejemplo, se podría considerar que un yo es lo que tiene una perspectiva y habla en primera persona. Dios habla en primera persona a través de las escrituras, por lo que esto podría tomarse para indicar que Dios es un ser y una mente. Sin embargo, en los seres humanos, la perspectiva en primera persona siempre está limitada de una manera que no sería apropiada para Dios. Dios no conoce el mundo desde una perspectiva dada hasta la exclusión de otros. Aquí, podemos dibujar desde lejos un campo, Hegel, y proponer que así como la perspectiva limitada en primera persona puede expandirse en la forma de varias perspectivas en plural en primera persona, podríamos considerar que la perspectiva de la divinidad en primera persona es infinitamente amplia e ilimitada. De esta manera, uno podría atribuirse la individualidad a Dios e interpretar el uso bíblico de la primera persona divina. Finalmente, la mente y la personalidad a menudo se atribuyen a Dios porque nuestra relación con Dios es una relación de yo-tú. Se sostiene que esta relación solo se puede mantener entre pensar y sentir a las personas. Por lo tanto, Dios debe ser una persona que piensa y siente, y por lo tanto, debe tener una mente. Para esto, uno puede plantear dudas sobre la afirmación de que la relación yo-tú debe ser entre pensar y sentir a las personas. Ciertamente, las relaciones personales más intensas con Dios se han desarrollado entre místicos cristianos y musulmanes y sufíes, mientras que las teologías que tipifican a estos grupos, como en Eckhart o Ibn Arabi, son muy abstractas y con frecuencia provocan acusaciones de panteísmo. Por lo tanto, no parece que una relación personal de amor hacia Dios deba basarse en una teología que atribuya la mente a Dios o que lo considere persona.